Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Géminis. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Es muy curioso lo que estoy viendo antes de empezar, cariño. Siempre tengo una conexión muy fuerte con ustedes. Hay una serpiente que avanza muy largo, cariño, pero es como que justo se encuentra con un nido de hormigas. Y esas hormigas, cariño, empiezan a atacar. La serpiente, cariño, escapa, pero las hormigas es como que cubren todo, corazón, mi querido Géminis. Vamos a ver, luego te digo qué es lo que significa esto. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Muy bien, corazón. Mi querido Géminis, esa imagen que yo he visto, Géminis, de esa serpiente, pero que lamentablemente se llena de hormigas, cariño, nos hablan también, corazón, que muchas personas es como que en algún momento te echan la culpa de sus problemas, cariño, cuando tú de repente no tienes nada que ver con ellos. O posiblemente, cariño, piensan que tú eres la mala o el malo de esta historia. Siento, mi querido Géminis, que hay personas que hablan mal de ti. Hay personas, cariño, que piensan que tú eres la culpable de los problemas de ellos, cuando no es así, mi querido Géminis. También nos hablan, Géminis, quizás de la traición. Ten cuidado con personas que puedes tener en la distancia, porque recuerda, cariño, que cuando uno sueña cables o cuerdas o hilos, que prácticamente no lo ves lo que es el fin, cariño, representa situaciones con personas que están en la distancia. No vaya a ser que te lleves una decepción, mi querido Géminis. O de repente tú te sientes decepcionado, decepcionada de una persona que no está en tu zona de confort, no vive cerca de tu casa, de tu país, cariño. Puede ser esto. El otro punto también, mi querido Géminis, he visto como
como que hubiera un portal, cariño, y hay como la figura de una persona, y esa persona, mi querido Géminis, es como que observa y llama. No te asustes. Richard, ¿qué me estás diciendo? ¿Que me quieren llevar a la otra vida? No, no, Géminis. Yo siento, Géminis, que posiblemente hay alguien que ya no pertenece a este plano terrenal, que quizás quiere darte un consejo, quiere entregarte un mensaje a través de los sueños, a través de la intuición, o últimamente tú estás sintiendo su energía, Géminis. Estás sintiendo su presencia. Es una persona muy especial para ti. Una persona, cariño, la cual tú lo tienes mucho cariño y respeto, Géminis. Cariño y respeto. Entonces, mi querido Géminis, yo lo que te puedo decir, mi querido Géminis, con esa imagen que las hormigas atacan, que te están atacando a ti, hay una situación que te va a dejar marcado, marcada, o hay una situación que te ha dejado herido, herida. Pero tú tienes que continuar, Géminis. Tú tienes que seguir adelante. Y si es posible, cariño, si una persona ladra tanto, si una persona te acusa de muchas cosas, apártalo de tu vida. No es bueno que tú estés desgastándote, que tú estés perdiendo tiempo, energía, con una persona que solamente se encarga de atacar, con una persona que solamente miente, con una persona, cariño, que lo único que quiere quizás es aprovecharse de tu buena fe, de tu buen corazón, Géminis. Apártate de esa persona. Vamos a ver, cariño, signos. Signos, mi querido Géminis. Vamos a ver signos, cariño. He visto la imagen de un camaleón. Y los camaleones, cariño, cambian de colores. Hay una persona que no es muy sincero, muy sincera contigo. Me sale un Leo. Me sale Sagitario o Acuario. Me sale Tauro o Virgo. Otra vez Virgo. Cierras con un Piscis. Muy bien. Vamos a ver iniciales, mi querido Géminis. Vamos a ver iniciales, cariño. Iniciales, Géminis. Uy, me salió mucho. La letra H, la letra U, la letra O, la letra Z y la letra D, Géminis. Muy bien, corazón. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Vamos a ver, Géminis, Géminis, Géminis. Vamos a ver. Esta carta, ¿qué me dice? Muy bien. Me sale la carta del 9 de oros. Cariño. Mira, Géminis. Si te das cuenta, Géminis, aquí representa a una mujer muy estilizada, pero que está con un ropaje de color naranja, pero esta mujer, cariño, está calva. Fíjate muy bien. Está calva. En su delante, mi querido Géminis, hay un palacio. Pero detrás, cariño, hay fuego, mi querido Géminis. Porque esa sombra que se ve detrás del palacio, cariño, es fuego. Hay muchos cuervos, cariño, que están rondando, como que en ese lugar, cariño, hubiera aparecido la parca. Vamos a ponerle la parca, porque hay palabras que en YouTube no se puede decir, cariño. La parca. Ya me entiendes. Entonces, siento, mi querido Géminis, que posiblemente hay algo que te está preocupando a ti, lo que es en la parte económica. O puede ser, cariño, ten mucho cuidado con personas que solamente se acercan a tu vida por interés. Porque cuando ustedes, escucha bien, cuando ustedes sueñen
que se están cortando el cabello o que se te cae el cabello, mira, te estoy enseñando algo, Géminis, quiere decir que una amistad se rompe. Quiere decir, cariño, que una relación se termina. Quiere decir esto. Y si te das cuenta, Géminis, esta mujer está calva, cariño, fíjate muy bien. Esta mujer está calva, Géminis, y representa la carta del 9 de oros. Quiere decir que muchos de ustedes posiblemente van a romper contacto, comunicación con una persona que solamente le interesa el dinero o una persona, cariño, que solamente se acerca a tu vida cuando lo conviene. Géminis. Yo lo que te puedo decir, cariño, tienes que recuperarte. Tienes que prácticamente darte cuenta con qué tipo de persona te estás rodeando, Géminis. Date cuenta. El otro mensaje también, Géminis, no te rindas, porque quizás hay un grupo de ustedes que está en un proceso legal que también afecta a la familia. No te rindas. Es cierto que muchas personas te han dado la espalda, o simplemente te vas a dar cuenta, cariño, que no eran tan amigos o tan amigas como tú esperabas. Pero no te rindas, cariño. Esta carta, ¿vale? Tienes que defender, cariño, por aquello que tú crees que es justo en tu vida, por aquello, cariño, que te ha costado esfuerzo, sufrimiento lograr, cariño. Ten cuidado con las estafas. Vamos a continuar, Géminis. Vamos a ver. Ten cuidado con las estafas. Recuerda la imagen de la serpiente y las hormigas. Quieren sacar algo de ti. Ten cuidado con las estafas. Tú sabes que yo te quiero, cariño. Te estoy cuidando, corazón. Ten cuidado con las estafas. Vamos a ver qué arcángel te acompaña en esta semana, Géminis. Vamos a ver qué arcángel te acompaña en esta semana, Géminis. Vamos a ver qué arcángel te acompaña en esta semana. Al aire libre, el arcángel Jofiel, el arcángel de la belleza. Sal, toma el aire fresco y entra en contacto con la naturaleza para liberarte del estrés y tener ideas nuevas y creativas. Esta carta, el arcángel Jofiel, Géminis. Mira, mi querido Géminis, tú eres una persona fuerte, tú eres una persona, cariño, muy intuitiva, muy intuitivo. Pero tu talón de Aquiles, Géminis, son los nervios. A cualquier cosa, cariño, tú eres muy nerviosa, eres muy nervioso. Si el problema es así, de pequeñito, para ti, cariño, es así, de enorme. Entonces, cuando tú estés pasando por esa situación en la cual me dices, Richard, ya no puedo más, porque te duele la cabeza, porque te duele el estómago, porque te duele el cuerpo, porque te vas en diarrea también, porque te afecta el sistema nervioso, Géminis. Tienes que desconectar. Al menos 1 hora, 2 horas. ¿Sabes, Richard? Voy a ir a caminar en el parque. Voy a mirar a las palomas. Hazlo. Si tienes playa cerca, camina por la playa. O simplemente súbete en tu techo, en tu balcón, aprecia, cariño, la maravillosa vida, la creación que Dios nos ha dado. Reflexiona contigo mismo, Géminis. Pero no te quedes ahí en tu mundo, porque siento como que tú te tragas tus problemas. Siento, mi querido Géminis, que no quieres contar a los demás lo que te está pasando, quizás por orgullo, quizás por ego, o porque te da pena, Géminis. Pero tienes que soltar eso, Géminis. Es una semana, Géminis, para ti, en la cual tómate las cosas con calma, como si fuera la templanza. No te pongas nervioso, no te pongas nerviosa, cariño. Tómate las cosas con calma, Géminis. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, cariño, amor propio, valórate, quiérete, respétate, etcétera, etcétera. Ámate, Géminis. Ámate, te dicen, ¿vale? Porque dice el arcángel Jofiel, al aire libre. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver qué me dicen, cariño. El tarot del año.
Que Dios y el universo me ayude. Muy bien. Me sale la carta de la reina de bastos. Y la carta, cariño, del 7 de pentáculos. Corazón. ¿Sabes qué siento, Géminis? Siento que muchos de ustedes hay una persona que es como que a veces viene con esa carita de mosca muerta, a veces te cuenta una historia para que tú tengas pena, para que tú de repente te pongas en su favor, o simplemente para que lo deas más tiempo. Ten cuidado, Géminis, porque hay una persona que tiene esto, el poder de la labia, el poder del convencimiento. Ten cuidado. Esta persona, cariño, viene quizás con esa energía de buena persona, de ángel, de inocente, de la víctima. Pero esa persona, cariño, a la mínima que tú te descuides, te va a traicionar. Entonces, tienes que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Aquí hay una persona que aparentemente parece que está lo que es en el infierno. Pide rescate, Géminis, y tú con tu buen corazón lo abres la puerta de tu casa. Pero mira, luego se transforma, cariño, en un cisne y empieza a hacerse daño él mismo o ella misma. ¿Para qué? Para que diga, cariño, que tú has sido culpable. ¿Me entiendes? Entonces, Géminis, no te confíes, corazón. No te confíes. Siento como que esta semana tienes que estar así, alerta. Alerta. Tampoco te sugestiones. Ay, Richard ha dicho que tengo que estar alerta. Me encierro en mi casa, en mi búnker. No. Simplemente que cuando a lo mejor una persona que no te hablaba hace tiempo se acerca. Uy, qué raro. ¿Y ahora qué querrá? ¿Por qué lo hace? Alerta. Alerta, cariño, ¿vale? O si tienes que firmar un documento. Uy, pero este documento mejor me voy a asesorar. Alerta, te dice Géminis. Alerta, ¿vale? Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver qué más me dice. La carta del 2 de espadas y tenemos lo que es la carta de la reina de copas. Muy bien, Géminis. ¿Alguna vez te ha pasado, Géminis, en la cual quizás todo el mundo te dice, oye, Géminis, ¿por qué tú crees tanto en esta persona? Oye, Géminis, ¿por qué siempre lo estás dando la mano? ¿Por qué siempre lo rescatas? ¿Por qué no dejas que resuelva su problema por su propia cuenta? Géminis. ¿Te ha pasado alguna vez, cariño? Porque siento, mi querido Géminis, que por más que el mundo entero te grite que tienes que abandonar a esta persona, tú no lo haces. Es como que, Géminis, tú siempre apuestas por ellos. Siempre. Mira, esto puede ser, Géminis, amor de madre, amor de padre. A lo mejor, corazón, tú amas mucho a esa persona. El mundo entero, Géminis, te dice, ¿por qué estás perdiendo tu tiempo con esa persona? ¿Por qué siempre que comete un error, cariño, tú lo abres la puerta de tu casa? Pero yo siento, Géminis, que tú me dices, por más que el mundo entero me diga que estoy haciendo mal, el amor que yo siento por ellos, siempre voy a estar por ellos, cariño. Siento esto. Entonces, aquí, cariño, vamos a intentar sacar lo mejor de esto, ¿vale? Si son tus hijos, yo lo entiendo. Si son tus hijos, cariño, lo entiendo, sinceramente, ¿vale? Porque madre es padre, padre es padre. Cariño, es eso. Pero si es una persona que te falla una vez, pareja, te falla 2 veces, te falla 3 veces, cariño, a lo mejor ha llegado la hora que lo escuches un poco a tu entorno. ¿Por qué? Porque aquí, cariño, hay una tristeza, hay un dolor. Pero sin embargo, muchos de ustedes se ponen como un escudo por amor a esa persona. Géminis. Entonces, cariño, haz un balance. Si son tus hijos, lo entiendo.
Es muy difícil, cariño, que por más que tus hijos sean malas personas, tú le des la espalda. No, es amor de madre, amor de padre, cariño. Es muy difícil. Pero si esta persona, mi querido Géminis, es tu pareja y siempre te está pagando igual, a lo mejor, cariño, ha llegado la hora que hagas un cambio. A lo mejor, como la imagen de la serpiente, cariño, tienes que continuar para adelante, cariño. ¿Me entiendes? Recuerda que hemos visto muchas hormigas, plagas. Y la serpiente no es porque yo te diga víbora, cariño. La serpiente te representa a ti. Tú tienes que continuar con tu camino, Géminis. Tú tienes que seguir adelante, Géminis. Eso es lo que me dice, corazón. No sé por qué siento, cariño, que muchos de ustedes es como que estuvieras sacrificando parte de tu vida. Quizás porque estás esperando que una persona cambie, que tus hijos cambien, que tu entorno cambie. El mundo no va a cambiar por ti, Géminis. No. Eres tú quien tiene que cambiar. El mundo no va a cambiar por ti, cariño. Vamos a ver, corazón, respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, cariño. Géminis. Vamos a ver, corazón, Géminis. Respuesta en el tarot egipcio. Opción 1, opción 2. 7 segundos, ahora. Muy bien. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la emperatriz es un sí, puede ser que estás lidiando con un Virgo. Opción 2, la carta del ermitaño es un no, puede ser lo que es otro Virgo, cariño, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver, corazón. Yo lo que quiero, mi querido Géminis, es canalizar. Me gusta canalizar, Géminis. Me encanta. Pero sobre todo, quiero que me hablen 2 puntos. La imagen de la serpiente con hormigas y ese ser que te quiere entregar un mensaje que sale como de un portal, cariño. Esos 2 puntos quiero tocar. Empezamos, Géminis. Muy bien. Hay una persona, Géminis, o puede ser tú también. Lo he visto con como un abrigo que tiene como si fuera esponjoso. Tiene un nombre, ¿no? Como si fuera, yo que sé, cariño, de un oso pelpa. Utilizan ese tipo de abrigo, cariño. O tiene de repente, yo que sé, un traje, cariño, de abrigo de... No puedo decir tampoco esas cosas, porque si no en YouTube, cariño, me sancionan. Muy bien. El otro mensaje, Géminis, he visto el perfil de un varón, cariño. Puede ser que este varón, corazón, no supera los 50 años. No, de 50 para abajo. Pero su aura, cariño, está como negro, oscuro, corazón. Y ese varón, mi querido Géminis, está al costado de un precipicio. Entonces, muchos de ustedes, cariño, si esto está liado con tu familia, con los hijos o con tu pareja, tienes que estar atento porque no vaya a ser, corazón, que ellos a lo mejor caigan en un problema o una tentación. Porque es un abismo, cariño, o tienen un problema también. No sé por qué me dice
escudo o escudero. Puede ser un apellido también escudero, ¿no? Pero me dice escudo o escudero. Me está diciendo. Me está mostrando una casa. Vale. Tu casa, cariño. En primer lugar, en tu casa veo colores cálidos. Hay mucha luz en tu casa. Pero en un costado está posiblemente tu comedor y en el otro costado, cariño, hay como un mueble en la cual de repente tú pones tus copas, tus vasos, tus platos. Ese mueble, cariño, es de color madera, pero como natural, claro. Natural, cariño. Como un color ladrillo. Un color ladrillo, cariño. O más claro inclusive, natural. Debajo, mi querido Géminis, de ese mueble o portaplatos, yo que sé, cariño, en algún lugar de ese mismo mueble tienes algo de loza. Es de loza, cariño. Pero parece que hubieran joyas ahí. Inclusive te podría decir que parece la imagen como si fuera de un Buda, pero de loza. Puede ser, yo que sé, cariño, un portajoyero, pero de loza. Puede tener la imagen de Buda, pero de loza. Ahí tú tienes joyas. Te recomiendo que revises. Revisa si tus joyas están completas, en primer lugar. Otro, si alguna joya que está ahí te recuerda a una persona que ya no está en este plano terrenal, cariño. Me muestra mucho la mano, el brazo, los huesos, cariño. ¿Estás teniendo problemas con los huesos? Sí, hay algo que está pasando, corazón, porque me muestra mucho. Veo tristeza, veo dolor con esta situación. Te duelen los músculos, Géminis. Te duelen los músculos. Ve al médico, cariño, ¿vale? O si has ido al médico, corazón, trata de reposar, trata de descansar. Si no, ve al médico. Vamos a ver. Es muy curioso lo que estoy viendo. Dime, Géminis, si alguna vez tú has visto como una lucecita flotar en tu casa. Son tus seres de luz. Dime si te ha pasado, Géminis, como una lucecita flotar. Siempre está flotando en tu casa. Me dice que tienes que cuidar a un niño. Cuida al niño, me dice. Cuida al niño. Pero es muy curioso porque es como que me dice, no permitas que pase por lo que tú has pasado, Géminis. Es como que no quiere que se repita la misma historia. Es como que a lo mejor de repente, corazón, como que me estuviera hablando de tus hijos. Y como que me dice, no quiero que pase por lo que tú has pasado. ¿Pero por qué dice esto? ¿Qué es lo que tú has pasado? ¿O tú estás sola, nunca te casaste? ¿O de repente, cariño, tú aguantaste mucho a una persona y tú de repente estás viendo reflejado tu historia con ellos?
Porque dice, por favor que no permita que ellos pasen por lo que tú has pasado, Géminis. Vamos a ver. Veo la imagen de una persona que está cargando una criatura, Géminis. Hay una criatura. O tú vas a ser madre o padre, o tus hijos van a ser padres o madres, cariño. Una criatura, sí. Tiene cabellito, ¿vale? Tiene cabello, no mucho, poquito, pero tiene cabello. Poquito. Va a ser varoncito, cariño. Va a ser varoncito. Vamos a continuar. Qué bonita imagen, sinceramente. Cuando me ha dicho esto, siento como porque se sienten las energías. Como ganas de querer llorar. Me está pidiendo, es como que me pidiera si sabes el nombre de tu padre, de tu abuelo o una persona muy especial, es como que me está pidiendo que lo pongas su nombre, cariño. Esa criatura que va a llegar para muchos de ustedes, ellos están pidiendo que le pongas su nombre. Puede ser un hermano que ya no está en esta tierra, puede ser un tío, puede ser, cariño, tu padre, tu abuelo, una persona especial. Pero me dice que lo pongas su nombre. Después que veas esta lectura, muchos de ustedes, la señal que estás buscando quizás para confirmar de poner el nombre, o a lo mejor tú me dices, Richard, me estará hablando mi papá, me estará hablando mi hermano, mi hijo, vas a ver una pluma caer. Y una cosa que te va a sorprender, no va a ser pluma de paloma, no va a ser pluma de paloma, a lo mejor es de un ave salvaje, no va a ser de paloma, cariño. No te preocupes porque esa es la señal, sea de un cuervo, de un águila, no va a ser de paloma. Ahí te vas a dar cuenta, mi querido Géminis. Te vas a dar cuenta, corazón. Me dice que quiere pedirte perdón. Me dice, perdóname por no haber estado ahí. Perdóname por haberme marchado antes. Que siempre te lleve en su recuerdo, cariño. Es como que a veces también tú, como que escuchas quizás que alguien te murmulla, ¿no? Está murmurando, perdón, que alguien está murmurando. Tú escuchas. Dice que hace poco te ha sorprendido porque entró una mariposa en tu casa. Y también veo aves. Aves. Dice que cuides un reloj. No sé por qué me dice que cuides un reloj. Me muestra también mucha playa. No sé si a esta persona le encantaba nadar, si a esta persona, cariño, le encanta, yo qué sé, pescar. Me muestra mucha playa. Ustedes viven cerca de la costa, cerca del mar. Veo también libros como hojas. No sé si a lo mejor de repente a ti, mi querido Géminis, te correspondía una herencia.
o documentos. Y se culpa. Dice una palabrota, no puedo decir, pero se culpa, cariño. ¿Por qué no hizo las cosas bien? Se culpa. Hay un ave que siempre observa. Siempre observa un ave cerca de tu casa. Tú lo escuchas inclusive. Es como que a veces intenta manifestarse, cariño. O le dan permiso, corazón. No sé por qué me muestra zapatos. No sé si tienes recuerdo de esta persona de los zapatos. Me muestra zapatos. Hay una imagen muy curiosa que estoy viendo ahora. Hay un personaje muy atractivo, pero como que vistiera, tiene como si fuera de los años 70, 60, de los años 50 será. Está lo que es en un traje, cabello ondeado, muy atractivo, ¿vale? Pero a la vez me muestra cruceros. No sé por qué me muestra cruceros. ¿O a ti te gustaría pasear en lancha, en bote, en cruceros? ¿O esta persona, cariño, trabajaba en eso? Me muestra cruceros. Es una persona que era más alto que ustedes. Pero que no es de esta época, no es de esta época, Géminis. Siento como que este personaje es como que siempre te ha recordado, siempre te ha llevado en su mente. Y no sé por qué me ha hecho escuchar como papeles. Puede ser tema de herencia otra vez, o documentos. ¿Sabes qué siento, Géminis? Siento que muchos de ustedes posiblemente no tuvieron lo que es un trato cercano, quizás con los padres, o no conociste a tus abuelos, pero yo diría más los padres, Géminis. Es como que este padre quizás no te reconoció, no firmó un documento, y es como que siempre eso como que lo detiene para no continuar, como que se arrepiente, Géminis. Entonces siento que por ahí van las cosas. Esta persona que parece del año 50, del año 70, es como que hubiera renegado de ti en su momento. Y eso es algo que no lo deja cruzar. Y no sé por qué está relacionado con los cruceros, con el mar, la costa, playa, botes. Vamos a ver, cariño, las características. Ya me dirás en los comentarios. Siento que alguien se arrepiente por no haber vivido contigo, por no haber estado en los mejores momentos, tu juventud, tu niñez contigo. Es como que este personaje se hubiera ido lamentándose. Para muchos de ustedes, mi querido Géminis, posiblemente quieres hacer un viaje o un cambio. O hay una persona de elemento fuego que te va a decir que quiere dejar todo por ustedes. Leo, Sagitario, Aries. Pero también puede ser un Tauro, elemento tierra. Esta persona, mi querido Géminis, quiere hacer un cambio radical en su vida. Uno más. La carta del 4 de bastos. Vas a tener una conexión o un acercamiento o vas a coincidir con una persona que está de paso. A lo mejor es un extranjero o extranjera. O simplemente vas a estar celebrando algo, cariño. Personas de elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. O de repente hay una persona con la cual tú has conocido en una fiesta, en una reunión,
y esta persona, cariño, te va a gustar su carácter. Si esta persona está en la distancia y tú no sabes nada de ellos se ponen en contacto contigo, mi querido Géminis. Es como que tú me dijeras, Richard, conocí a una persona que estaba de paso, un turista, o tú de repente estabas de vacaciones, o esta persona, cariño, ha hecho un viaje, no sabes nada de él o de ella, se pone en contacto contigo, corazón. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo, estamos en contacto. Reflexiona un poquito, corazón. Y no te confíes de todos. Recuerda que es una semana en la cual tienes que estar alerta, pero sigue con tu vida normal. Hasta la vista. Sé feliz, Géminis. Bendiciones de corazón.